Bienvenidos a todos, yo soy Héctor, me acompaña como siempre Jusap y los dos somos el eslabón perdido. ¿Cómo estás? Hola Héctor, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, de aquí de muchas. Tu habitual entrada. Hombre, Saludos para todos, saludos para todos. Claro, es que tú imagínate que, por ejemplo, a un latinoamericano o incluso a un chino, ¿sabes? Que nos escuche. Hoy en día de cualquier parte. Hoy en Claro, día. ahora. Exacto, con esta globalización y encima con el internet, con YouTube, con todo, al final es muy fácil el cómo poder. O sea, le pego una hostia a la mesa. Y fíjate tú por dónde en el fondo tiene algo que ver con lo que vamos a hablar hoy. El estar conectados. O sea, vamos a hablar un poco de eso, de la primera conexión, como podríamos decir, entre humanos. La primera casa, como hemos llamado. O sea, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo raro. Si habéis visto los anteriores episodios, porque parecía que íbamos a hablar solo de cosas más dedicadas a videojuegos o cine, y vamos a ser un poquito más raros. Queremos hablar de todo. Entonces hoy vamos a hablar de Göbekli Tepe, que seguramente lo diremos mal varias veces porque un par de veces seguidas, rápido, no lo dices bien. Göbekli Tepe. Qué difícil. Es que es difícil. Göbekli Tepe. Me sugiere más Mowgli Tepe, como si fuese el libro de la selva. Claro. ¿Y qué es Göbekli Tepe? Pues Göbekli Tepe es una zona de Turquía. Sí, es una zona de Turquía. Es una colina. El nombre realmente, si lo traduce, significa la colina panzuda o algo así en turco, ¿no? Porque es una colina que hace panza. Y cuando se han puesto a escarbar por qué hace esa panza, es que debajo de toda esa tierra lo que han encontrado es un yacimiento prehistórico que al parecer ha roto los esquemas de todos los arqueólogos. Porque estamos hablando de que ahora creíamos que las primeras ciudades se habían fundado... Claro, espera, una cosa, porque estamos hablando de Göbekli Tepe, pero claro, o sea, no estamos hablando de qué época. Claro. Yo creo que plantearíamos primero en qué época, no año. Estoy haciendo un pequeño resumen de qué es. También. Es un pequeño resumen de qué es. Queríamos que la humanidad había empezado a hacer ciudades en una época y esto le da roto los esquemas porque cuando lo han datado es muchísimo más antiguo. Entonces vamos a ver la primera casa que se ha encontrado, lo más antiguo que hemos encontrado de civilización y en qué consiste, cómo era, porque tiene sus particularidades. Claro, tú dices la primera ciudad, ¿no? La primera casa de humanos y tal, lo más antiguo que hemos encontrado, y no es lo que hoy en día tenemos como casa, ni siquiera cuando miramos las prehistorias. Va a ser un concepto diferente y vamos a intentar explicarlo. Al final, cuando pienses en eso, y como a lo mejor rollo más construcciones grandes, más que primeras casas, porque al final los prehistóricos, ¿no? Cuando salieron de las cuevas, al final hicieron, entre comillas, sus primeras casas, pero claro, estamos hablando de una civilización entre comillas grande, en algo que de grandes dimensiones. Entonces, claro, cuando tú piensas en qué primera civilización te puede venir a la mente, los egipcios, por ejemplo, con sus pirámides y sus grandes monumentos, que decías, ¿cómo personas que no tenían las herramientas o quizá bueno, los conocimientos sí, porque sabemos que lo pudieron, por lo tanto los conocimientos lo tuvieron? Vamos a descartar teorías de alienígenas, de que construyesen tal. Vamos a ir a lo a lo que los arqueólogos han encontrado, lo que se cree. Porque eso sería otro capítulo. En vez de explicaros lo que es Göbekli Tepe, sería contaros ese episodio, porque ahí sí que no hay pruebas. Ahí hay que basarse en creencias de diferentes personas. Fijaros que no estoy ni siquiera negándolo. Yo no creo, pero es un tema, yo no creo, pero no lo voy a negar. Pero es otro tema aparte porque habría que enfocarlo desde otro punto de vista. Vamos a lo que se ha encontrado y lo que supuestamente las teorías que aportan arqueólogos. O sea, desde el punto de vista de la ciencia. Eso lo dejamos para otra ocasión, que, a ver, es un tema del cual se puede hablar mucho. Largo y tendido. Al final son hipótesis, porque, entre comillas, nada es real, nada está contrastado. Es más, bueno, es muy posible que hablemos al final en tantas cosas que queremos hablar, que hablemos de esto, pero yo seguramente lo enfocaríamos más, en vez de una zona solo, vamos a ver todas las cosas de todas partes, que es lo que se dice. Creo que sería más interesante.
que centrarnos solo aquí en Göbekli Tepe. Claro, aquí, entre comillas, esos avistamientos que pueden haber en China creo que, o en América, o no sé qué. claro, aquí creo que es más interesante centrarse en la arqueología, lo que se ha encontrado de correcto. momento. Lo demás ya sería otra cosa. Pues vamos a poneros también unas imágenes para que vayáis viendo. En vez de poneros fotos, voy a poner un vídeo de un documental que salen imágenes de Göbekli Tepe y así vais haciendo una idea más visual de lo que se encontró y de cómo es. Iremos diciendo tamaños que tiene y esas cosas para que os hagáis más de la idea, pero así tenéis algo más visual, ¿vale? Vamos a poner el vídeo. Vale, es un documental de televisión española, o sea que es algo que es lo más oficial que vamos a encontrar en un vídeo, así que para poner imágenes, no queremos... Claro, que directamente es televisión. Lo que digan, a ver, Aunque, es muy interesante, mucha de la información que vamos a contar está sacada de este mismo documental y de otros documentales y de páginas de internet y de otras cosas, pero creo que para haceros una idea visual es perfecto, ¿vale? Sí. Vamos a empezar con algunos datitos de Göbekli Tepe, mientras que se ven estas imágenes. Como hemos dicho antes, significa colina panzuda, ¿vale? O colina del ombligo. Es un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañosa situada a unos 15 kilómetros al nordeste de la ciudad de Şanlıurfa, en el sudeste de Turquía, ¿vale? Nos hacemos la idea. Esto está en Turquía, en el sudeste, concretamente. Y es un lugar que está siendo excavado todavía por los turcos y los alemanes, pero fue levantado en el 10º milenio antes de Cristo. O sea, estamos hablando entre 9.600 y 8.200 antes de Cristo, todo lo que está aquí construido. Es que... Es una barbaridad. Pronto, pero... Es una barbaridad. Muchos años, Claro, pensar que hasta ahora creo que la fecha de lo más antiguo se creía que eran unos entre 6.000 y 7.000 años o algo así, creo. O sea que esto es como atrasarlo mucho, ¿vale? Son 2 o 3.000 años de mínimo que marcan una diferencia. A ver, puede que sean más, pero siempre dan unos márgenes de tanto a tanto, no se pisan... Al final no puedes clavarlo, ¿no? Claro. O sea, no estuvimos allí como para decir, ese tío lo hizo y lo hizo tal día. No. Pero claro, No se puede, si es en el 9.600, entre el 9.600 y el 8.200... más los 2.000 años que tenemos ahora, porque estos son 9.600 antes de Cristo. Antes de Cristo y luego después. Más los 2.000 que llevamos ahora. Ojo, estamos hablando de unos 11.000 años de antigüedad. O sea, es muy antiguo. Y aquí en esta época se supone que los hombres han descubierto el fuego, pero no han descubierto la rueda, no saben hacerse una vasija de cerámica para conservar cosas o poder comer en una vasija o lo que sea. No saben domesticar animales todavía. Se cree que el perro sí que ya se ha unido a ellos, pero el perro lo hace un poco por voluntad propia. Exacto. O sea, Más por el perro por conveniencia, porque si está con ellos, come. Si no está con ellos, puede comer, pero tiene que buscarse la comida. Claro. No lo tiene tan a mano como por sea, con el humano, que el humano dice toma. ¿Qué implica todo eso? Si no tienes rueda, no tienes vasijas y no tienes animales domesticados, a la hora de transportar los materiales, o sea, estas piedras enormes porque son piedras enormes al final, y todas estas cosas para construir esto, lo tienes que hacer con mucha mano de obra. O sea, muchísima mano de obra. O sea, solo tenemos fuego y nos acompaña el perro seguramente. No hay más. O sea, la tecnología que hay... Algunas herramientas, porque al final para cazar... Sí, claro, herramientas básicas... Martillos y tal, pero que... Y claro, son los primeros martillos muy básicos y cosas así se encontrarán de estas épocas también. Pero que me refiero que no han avanzado, porque al final martillos es una piedra que golpea otra piedra. No os penséis que es un martillo ya con la forma que hoy en día tenemos de martillo. Claro, no tiene un mango. Es como un cuchillo, un cuchillo es una piedra al final. Lo afilan un poco. Que tiene un canto muy afilado. No os imaginéis cuchillos que tienen un mango de verdad todavía ni nada, sino que es una piedra que tiene, pues eso, un canto y van golpeando para cortar. O sea, las herramientas también son muy rudimentarias. Construir estas cosas y tallar, porque vemos que tienen en este sitio que han encontrado, es que hay tallas y hay estatuas y hay cosas que son impresionantes. O sea, para las herramientas que tendrían en aquella época... Mosaicos y murales también.
se hizo una prueba de cómo tallar un cerdo en una losa de piedra. O sea, si ya tienes la losa de piedra cortada, vamos a calcular solo lo que se tardaría en tallar ese animal. Y lo hacen con las herramientas que podrían tener en esa época. Y te ves que coge un carbón de haber quemado un trozo de madera y dibuja primero el cerdo y luego con las piedras va golpeando y le lleva 6 horas a hacer un relieve de cerdo tallado en la piedra. O sea, son trabajos... Pues tú imagínate hacer escenas de guerras, de caza, porque al final hacer esos relieves son de eso, porque no van a hacer un relieve de un partido de fútbol, porque Claro. no existe en esa época. Entonces al final graban lo que tienen, ¿no? Pues esa caza, es a lo mejor conflicto entre diferentes tribus que puedan haber. Y claro, o sea, son muchas figuras, grandes, pequeñas, con muchas cosas. Al final es tiempo y trabajo. En este caso, en ese ejemplo que dices tú, es un cerdo. Y no solo de... Al fin y al cabo, es un círculo, no tiene más que un círculo con 2 círculos. Claro, fijaros el tamaño de esto. Es que tiene el tamaño de varios campos de fútbol al final. Es inmenso. Y estamos diciendo que todas esas tallas no solo requieren muchos trabajadores, sino especialización en esos trabajos. Estamos hablando que se necesitan artesanos. O sea, gente que se dedique a eso. Pues si una talla te lleva 6 horas, y estamos diciendo que hoy en día, vete a saber en realidad si le llevó más. Eso es como mínimo, seguramente. Claro. Sí, exacto. O sea, es una aproximación, pero... Eso segura... Puede ser más. A lo mejor, o sea, son muchas tallas, muchas estatuas y hizo lo más básico en talla. Tampoco es que complique haciendo las estatuas grandes que hay o las tallas grandes, no. Hizo una losa mediana, normal, con el dibujo de un cerdo que tampoco es de los más complicados que se ven y le llevó 6 horas. Necesitas un artesano que sepa usar bien esas herramientas porque el que lo hace no es que como mínimo tendría esos conocimientos del de hoy en día. No estamos hablando de gente que no ha tallado nunca. Ya tiene unos conocimientos para llegar a ese horario. Sí. Y no solo ellos, están los transportadores. Porque habría gente especializada solo para transportar. Para transportar. Y transportar esas piedras enormes. Porque no son piedras pequeñas, son piedras de a lo mejor 3 metros de alto. Claro, y cuando... no sé cuánto de alto, pero una piedra de 3 metros de alto... Y transportar estas cosas se transportaría seguramente echando troncos en el suelo y ir empujando... Entonces necesitas taladores, necesitas los transportistas, los que empujan, necesitas los que dirijan todo el proceso, porque si no se puede ir de madre. O sea, necesitas no un arquitecto como lo tenemos hoy en día, pero sí alguien que piense, bueno, esto va aquí y esto va aquí. Lo que sería el ingeniero, sí. O sea... Claro, tiene diferentes especializaciones de trabajos. Es mucho más complejo de lo que se creía que estaba el humano en esta época. Y claro... Es que es impresionante porque no se tenía agricultura. Hasta ahora se creía que el proceso normal de haber alcanzado una ciudad era el hombre descubre la agricultura hace que se asiente en un sitio porque está cultivando la tierra y entonces empiezan las ciudades porque hay asentamientos. Esto es al revés. Esto te dice que primero son los asentamientos y la agricultura todavía no se ha descubierto. Y luego la agricultura. Sí, porque aquí en esta época en el cual hicieron esto, todavía era, bueno, se entendía que eran nómadas, que no estaban fijos. Lo que se llama recolectores cazadores. O sea, las únicas especializaciones que se creía era recolectar y cazar. No había más. Y aquí estamos viendo muchas más especializaciones ya. O sea, desde la fabricación de herramientas y todas estas cosas, el dirigir, el ingeniar todo esto. Sí. Y claro, porque al final tienes que crear una disposición. O sea, ya tienes que decidir, vale, vamos a hacer esto circular, aquí vamos a poner 2 piedras, vamos a poner esto acá. O sea, ya tienes que hacer ese análisis de qué vas a hacer. Y vemos un nacimiento de la religión. O es otra especialización muy grande, muy diversa. El nacimiento de la religión. Porque estas tallas están claramente centradas y posicionadas como que son sus deidades. Son deidades como muy primitivas, porque son como animales. Es como que las tallas estas representan animales a los que les temen. Peligrosos. Y eso es como lo primero que se encuentra en pequeños templos con estos animales tallados. Y poco a poco van viendo como figuras que son más humanoides, aunque todavía no las consideran humanos, porque hay otros dibujos de las mismas épocas que sí que se representan como humanos. O sea, que sí que tenían algunas como
como dioses y otras que se representaban a ellos. Algo así. No se sabe bien, claro, todo esto es teoría, pero bueno, nace también la religión. Y el proceso se cree que es la agricultura, la religión, en la ciudad y después ya todo lo demás que venga. Y aquí hemos cambiado un proceso y hemos puesto primero la ciudad, o sea, primero nos asentamos, luego ya nacerá la religión y luego la agricultura. Claro, porque hay que recalcar que esto es un templo, no son viviendas. Las viviendas las tendrían en otro lado. Claro. O sea, a lo mejor podrían medio vivir, pero no sería para vivir de continuo. Claro, lo están llamando templo. Lo están llamando templo porque claramente hay cosas que es como un templo religioso. Pero se cree que más que un templo es como un asentamiento en el que diferentes tribus de la época esta zona la encontraban buena para recolectar recursos. A ver, donde está hay agua cerca, hay caza, entonces hay caza cerca y hay mucho, se cree que había mucho trigo por la zona también, salvaje en el momento. Entonces era fácil de recolectar en el momento de la época que crezca. No es que lo estén ellos cultivando, sino que les era fácil porque ya eran capaces ya estaba ya al lado. de ir recogiendo, incluso de procesar algo para fabricar a lo mejor los primeros panes o cosas así. Pero ya empieza ese proceso de coger el trigo o ciertos cereales, ciertos frutos y querer guardarlos. Y esta zona... Aquí en el templo este creo que han descubierto un eso, ¿no? Bueno, un silo, ¿no? O un almacenamiento común para eso, para el trigo. Entonces lo que se cree es eso, que es más como un almacén en el que diferentes tribus se reúnen y como esta zona es buena y aquí nos reunimos todos, vamos a ir en paz, en vez de atacarnos y matarnos unos a otros, vamos a hacer algo todos juntos y vamos a recolectar todo lo que podamos antes de volver a nuestras zonas habituales. O sea, antes de seguir, o sea, como una parada, ¿no? Pero una parada muy cómoda que se crearon. Entonces se cree que era como una zona en la que poco a poco, al estar ahí reuniendo, se van asentando, el proceso cada vez es más largo y no es todos a la misma vez cuando se reunirían. Supongo que a lo mejor ahora hay 3, una se va, vienen 2, se van 2, vienen 3. Porque al final ahí en esa época no tienen cómo quedar, no tienen un WhatsApp. Claro. Que voy ahí al templo, ¿te vienes? No, o sea, ahí, si tienes suerte y está, pues bien, y si no, pues no está. Se cree que porque se han encontrado restos de cosas que no pertenecen a esta zona, de restos de alimentos y tal, y serían de donde viniesen esta gente. Entonces, la creencia o las teorías lo que dicen es que vendrían, aportarían algo a la comunidad, se quedan y cuando se marchen se podrán llevar parte de lo que se ha recolectado. Y mientras que están allí, están aportando, están cazando y reuniendo en un almacén común para todas las tribus. No hay un almacén para cada tribu, sino que al final va todo a lo de todos. Recogen más de lo que consumen. Y entonces sí, van consumiendo, pero claro, es mucha más gente reunida, es como una tribu temporal reunida, pero hay más gente que se puede dedicar a quedarse en el establecimiento y preparar esa comida, ¿no? Se van desarrollando ciertas cosas. Entonces se cree que al quedarse más gente allí, el tener esta comida más accesible, el estar todos juntos, lo que hace es que el hombre se calme. No tenga que estar tan atento, tan pendiente, en busca de caza, más. Siempre en busca de comida y pueda pensar. Y ese poder pararse a pensar, que hasta ahora no podía, es lo que va a acelerar rápidamente el crecimiento de la religión y de la agricultura. Claro, y al final tienes tribus distintas, que son personas distintas, con lo cual puedes generar más personas con intelecto, por ejemplo, para hacer esos artesanos que hacen esas tallas, o lo que sería ese arquitecto o ingeniero, lo he dicho mal, perdón, discúlpenme. Entonces, claro, ganas, o sea, al final es eso, ese individualismo se pierde y ya nace el colectivo a mayor escala, porque al final se atribuye al colectivo, pero al final se queda corto ese colectivo. Al final las tribus podrían ser 10, 12, a lo mejor algunas más, algunas seguramente mucho menos. Y claro, si luego ya juntas a 30, 40 personas, pues claro, o sea, ya son 30 o 40 personas las que están
recogiendo, entre comillas, ¿no? Porque luego al final, como son muchos, ya se van repartiendo, pero 30 a 40 personas recogiendo trigo, cazando, yendo a por agua, llenas el almacén. En un momento, o sea, cortas todo el trigo antes que... Claro, se cree que cada tribu, cada grupo de estos humanos que se juntase, se cree que rondaría entre los 12 y los 30 miembros. Entonces, aquí se pueden llegar a juntar a lo mejor 100 de golpe. Es una comunidad muy grande. Se cree que esto ha estado preparado para varios cientos personas a la vez, porque hay como diferentes capas, hay diferentes niveles. Los más antiguos se cree que son de esa época, pero hay más recientes. Y en un momento dado dejan de renovar este sitio y eso también crea una teoría, que luego llegaremos allí. Pero durante esos años hay como diferentes niveles y es muy grande al principio. Cada vez es como más pequeño, pero cada vez está como mejor diseñado también. Entonces es más práctico. Es como que iban aprendiendo, iban sustituyendo, iban cambiando, iban reformando, porque claro, es un proceso de miles de años realmente en que esto estuvo activo. Luego deja de estarlo, pero el formar esta comunidad, la gente empieza a ver las ventajas de un sitio así. Ya no solo aquí donde vienen a reunir cierta más cantidad de recursos, sino de donde vengan ellos, de su zona original. A lo mejor no es mala idea hacer algo similar. Claro, por ejemplo, o a la hora de, por ejemplo, porque de esas viviendas que no estaban ahí, que tenían su propia zona, al final mejoras esas viviendas, esa distribución de cómo puede hacer las diferentes casetas, cómo hacer ese poblado mejor. Claro, tú piensas que en el momento que en este centro comunitario, ¿no?, se desarrollen ciertas tecnologías que, por ejemplo, la agricultura, que al parecer es también anterior a lo que se creía, pero sigue siendo posterior al asentamiento, ¿no? En el momento se desarrolle algo similar a lo que sería la agricultura, ya algo muy rústico, o ciertas ventajas, a lo mejor en tu zona te vienen bien y dices, bueno, yo en mi zona ahora, gracias a eso, podría establecerme un poco más y conseguir más recursos más fácilmente. A lo mejor sigo teniendo la necesidad de ciertas épocas del año venir aquí para recaudar más, ¿no?, para recoger más cantidad de recursos. Pero el resto del año a lo mejor lo paso mejor en mi zona. Entonces, porque voy recogiendo ideas. Y a lo mejor yo desarrollo en mi zona una nueva idea, porque la he evolucionado. Y cuando llego a la comuna, la estoy exponiendo. La estoy exponiendo y las otras lo pueden copiar. Entonces esto fue una zona donde ayudó a que todas esas ideas también aflorasen mucho más rápido entre las diferentes comunidades de humanos. La importancia de un sitio así es muy grande y cuando te explican esta teoría, realmente yo le veo mucho sentido al por qué fuese primero el asentamiento antes que los demás. Hasta ahora, claro, cuando había escuchado solo la otra versión, pues le ves sentido porque te lo están explicando así y te lo explican de forma que tiene sentido. Pero ahora tengo dos teorías para comparar, las dos con sentido, y las dos me parecen posibles, pero esta me parece que tiene incluso un poco más. El que primero vaya al asentamiento y vayan compartiendo ideas, y algo pequeño como que a alguien se le ocurra, oye, a mí se me han caído las semillas en un sitio así, se comparte y se produzca más a fondo, se explore más a fondo esa idea, compartiendo entre todos. Ahí lo que dices de antes del asentamiento, claro, a ver, entre comillas, ¿no? O sea, a veces se sabía que se hacían pequeños asentamientos porque aunque fuesen nómadas, si por ejemplo en algún sitio había mucha caza, claro, se quedaban un tiempo para explotarlo al máximo y cuando ya no tuviesen más recursos, irse. Entonces, al final ahí generan un pequeño asentamiento. Claro, y incluso ellos ya controlan las temporadas de cada zona. En estos sitios, claro, si vienes parte de la invierno te tienes que mover a un sitio claro, parte de la función parte de la función del templo, como se ha encontrado en muchos otros templos así muy antiguos, como yo que sé, me viene el Stonehenge en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Que son las piedras estas en círculo. La función de ese tipo de al principio del vídeo. Ese tipo de zonas tan antiguas, así, con estas distribuciones, y aquí ha pasado lo mismo, suelen estar orientadas al sol o a un punto en concreto que les ayudaba a calcular las estaciones, para cuándo saber de qué época a qué época ocurre tal cosa.
En un principio, ellos, claro, a lo mejor es muy burdo, cuando hace frío me voy en la nieve, pero si puedo prevenir más o menos cuánto tiempo falta para que haga ese frío, antes de que pase todo ese frío, a lo mejor empiezo a marcharme. Entonces, empiezan a crear esto porque les ayuda a esos calendarios. Aquí ya se empieza a ver, y es más antiguo que todos los otros templos raros de piedras que se habían encontrado. O sea, mucho más antiguo. También, respecto a la orientación, podría ser un punto para como orientarse, ¿no? Como para decir, a ver, esto está aquí. Si vamos para allá, vamos hacia, por ejemplo, ¿no? Norte, sur. La verdad que en esta época no creo, pero a lo mejor podría ser que, por ejemplo, por cosas así. No lo sé, porque realmente la orientación, a ver, para zonas cercanas puede que sí, para saber hacia allí está tal sitio, hacia allí está tal sitio, pero en el momento se alejen un poquito. Hombre, Si te vas a la otra punta del mundo, evidentemente. No a la otra punta del mundo. En el momento dejas de ver la zona de origen, empieza a perder sentido. Y estamos hablando que eran nómadas que se movían muchísimo. Entonces, la orientación yo creo que va más. La orientación por lo que ellos recuerden del paisaje en esa época, que por lo que les puede ofrecer algo que es inamovible. No es como una brújula que te la llevas detrás. Tú te subes a una colina o algo alto y vas a ver un templo. Sí, claro. Y esto se construye en alto para que se vea desde lejos. Exacto. Me refiero, no es que sea una casita pequeña. Esto es una zona que te sirve para controlar. Que si tú te has alejado mucho, te metes para abajo, no lo ves, dices, oye, va, no sé dónde estaba el templo. Te subes a una colina y lo ves. No, claro, y sin subirte, porque el templo ya está en alto, adrede para que se vea desde cualquier lado. Por ejemplo. Eso sí que hace una función, pero para controlar la zona. Tú, desde aquí, desde donde estaba el templo, tenían una visión perfecta de todo el valle, el río y toda la zona para controlarla. Si viene algo que les pueda atacar y acechar, o si tienen algo a lo que ellos puedan atacar o comer. Entonces, un mamut para cocinar. Claro, esto sí que sirve para eso, pero rollo brújula o mapa, más que para las estaciones, de momento yo no he leído ni he visto nada. Puede ser, podría ser, podría ser, claro. Si lo suficientemente listos para llevar piedra de 3 metros desde la cantera hasta ahí, o sea, es que está claro. ¿Quién nos dice que a uno se le ocurriría, oye, si hacemos eso ahí arriba, lo podremos ver desde allí? Está claro, a lo que me refiero yo es que no he leído ni he visto nada, que por poder ser puede ser. Suposiciones, ¿no? Claro. No somos expertos en nada. Por poder ser puede ser. En nada, no, en este tema. A ver, mucho más creíble que lo de los alienígenas que hemos dicho al principio. Yo cuando empecemos en esto lo hablamos lo de los alienígenas, cuando entremos en ese tema. Pero yo ya sabéis que entro de forma que no creo, ¿vale? O sea, siempre me ha parecido subestimar mucho a la humanidad. En cambio, estos descubrimientos a mí me parecen que es devolverle el sitio que se merece. La humanidad ha demostrado que es capaz de grandes logros. No necesitamos que vengan alienígenas a decirnos cómo poner las piedras una encima de otras para hacer un templo. Más que nunca le he visto sentido que los alienígenas construyan con los recursos que tenían la civilización a la que están visitando. O sea, si eres capaz de construir una nave que vuela, ¿por qué me construyes aquí un templo que supuestamente cuadrada, es una estación espacial para atracar tus naves espaciales o que hacen son cosas especiales? No solo una estatua que te reivindica, sino que supuestamente son cosas muy chulas. Lo de las pirámides, y son estaciones para que atraquen las naves o hagan cosas... Mil historias raras. Son antenas parabólicas para enviar la energía. ¿Lo construyes en piedra? Está claro, se sabe que no son los mejores materiales para construir esas cosas. Entonces... ¿Cómo le pegáis al cerdo? A mí no me cuadra. A mí no me cuadra. Mira, esto es lo que decíamos antes. Es que hay cosas que... Y veis que está golpeando con una piedra, no está golpeando... Y cada 2x3 tiene que ir como afilándosela otra vez. O sea, claro, y va marcando. Es un trabajo y es un cerdo muy simple lo que está dibujando... Y fueron 6 horas. Lo complicado de ahí son los dientes. Sí. Es un círculo. Pero 6 horas de trabajo, ¿sabes? Ahí picando la piedra, tac. Al final, madre mía. Y hay cosas que fijaros cómo es un templo de estos. Es impresionante. ¿Y cómo subiría? Bueno, parece que el pilar sea un bloque. Porque digo, si son 2 piedras, o sea, una la base y la otra arriba la horizontal. A ver, eso sí que... Pero eso
creo que sabemos cómo sí que se puede hacer. Hay gente que dice, ¿pero cómo lo construyes? Tú pones tierra. No, tú pones tierra, si esto es como lo hacían los romanos. Los romanos. Pones tierra, la subes y luego quitas la tierra. Y los romanos no lo tienen escrito al menos como una innovación suya. Tú vas cubriendo de tierra y estás construyendo y poniendo la parte de arriba, pero para ti está a nivel del suelo. Sí, y cuando terminas de construir, retiras la tierra. Es un faenón, pero es mucho más fácil y seguro. Pero es más cómodo. Y no necesitas... Más que no tienes andamios. Claro, y no necesitas tecnologías potentes, sino que con poder cavar y echar tierra, lo tienes. Y ya está. No. Porque con una simple polea se puede subir, pero en esta época no tiene. Pero claro, simplificando, todavía se puede hacer más. O sea, se puede conseguir. Claro. Y ya te digo, en épocas que ya se tenían polea, o sea, cómo construían el Coliseo, los acueductos, los romanos, que hacen construcciones impresionantes, siguen utilizando esta técnica. O sea, ¿por qué? Porque es lo más fiable. Mientras que está cubierto de tierra, es que encima no se te puede ni mover un poquito. Está eso asentado. Claro, exacto. Está asentado. Arcos romanos perfectos. Claro. Que dices, ¿cómo no tienen nada, ni yeso, ni cemento, ni nada, ni pegamento? Claro. Y se aguanta el arco ahí y la piedra de en medio se va a caer por la propia gravedad. Pues no se cae. Pues haciéndolo así, a veces las técnicas más simples pues te dan unos resultados. Porque hoy en día tenemos técnicas que son impresionantes, pero ninguna casa construida hoy en día te va a durar lo que ha durado el Coliseo, ¿eh? O sea, tenedlo claro. Pero si ninguna. Cualquier terremoto, cualquier tempestad o... Tú dejas cualquier casa abandonada, deja una casa abandonada 10 años. 10 años. O sea, ni terremotos ni hostias. Abandonada. Se cae a los 10 años llegas y las ramas te han tirado paredes, ventanas, o sea, porque ha crecido una vegetación que flipa. Y ves construcciones de estas de los romanos y dices, impresionante cómo aguantan. Sí. Porque esto estaba enterrado. Y dices, se ha mantenido porque estaba enterrado, pero es que las otras no. No. Mira el acueducto de Segovia. Es impresionante el acueducto. Brutal. Pues, más cositas chulas. Vamos a ver algún datito de todo esto. De su descubrimiento, ¿vale? Esto fue en 1965, fijaros, esta es divertida, porque en 1965 se hace una exploración de esta zona, se ve que hay algo enterrado, pero sin escarbar mucho. O sea, lo que hacen es, esto debe de ser un cementerio bizantino. Para adelante, vamos a lo nuestro, no nos interesa. Y lo dejan. Por algún motivo, y esto estaba catalogado como que habrá un cementerio bizantino ahí abajo, o sea... Bizantino es romano, de cuando el Imperio Romano se divide en dos, pues el lado este, ¿no? El lado del este era el bizantino. Sí. Fijaros... Esto no. No, los turcos no. O sea, hasta los principios de los 90 que un arqueólogo alemán, dice, voy a ver el cementerio bizantino. Y cuando llega lo que se encuentra no era un cementerio. Dice, aquí hay algo, pero hay algo mucho más tocho y más antiguo de lo que nos creíamos. O sea, si se creía que era bizantino, que estaríamos hablando del año a lo mejor, yo qué sé, el 500 después de Cristo, claro. O del 300 después de Cristo también podría ser, una cosa así, más o menos. Que hace 2000 años. Ostras, es que hacía 10.000 años más. Claro, es que la diferencia es grande. Es muy grande, es muy grande. Sí. No es... Claro, aquí creo que en esas imágenes ahora están explicando lo de bizantino, porque están saliendo imágenes así... un poquito más romanas, más modernas. De épocas más modernas. Pero no, esto era súper antiguo. Pues bueno. Imagínate a la gente que fue en 1965 allí y dijo, nah, esto es bizantino, esto da igual. Y luego, 30 años después, o 40... En el 94. Mira, ¿no? O sea, en 1994 el arqueólogo alemán Klaus Schmidt se encontraba realizando un reconocimiento de los sitios arqueológicos de la región y según él los fragmentos de piedra que se encontraban en la superficie lo llevaron a deducir inmediatamente que aquel era un sitio prehistórico. O sea, inmediatamente, nada más llegar al sitio hizo un reconocimiento y dijo, esto lleva atasado mal los últimos 30 años. O sea, así, dice, ¿quién vino aquí? ¿Quién miró esto? Y claro, cuando se han puesto a excavar lo que hay ahí y... Claro. Es locura. Pues... menos mal que fue el alemán a acabar, ¿sí, no? Esto desde el 94... Sí, claro, al final acabó bien. Esto podría seguir ahí enterrado. Claro, perfectamente, ¿verdad? Pues desde el 94 las excavaciones han sido dirigidas por el Instituto Arqueológico Alemán y los científicos turcos del Museo de Sanliurfa.
bajo la dirección de Klaus Smith. Bueno, ahora creo que ya no. Sí, después del fallecimiento de Smith en 2014, o sea, ya ha fallecido el arqueólogo que lo descubrió, y ahora está por el profesor Ricardo Eichmann, que también es alemán. A pesar de Ricardo. No sabía que los alemanes también tenían el nombre de Ricardo. Es curioso. Vale, pues fijaros, el estrato tercero, ¿vale? Que es de lo más antiguo. Ver, espera, una cosa, con los nombres, a ver, da igual, o sea, están poniendo nombres ahora de otros idiomas, de nombres bíblicos, pero de ángeles y de todo, ahora están poniendo nombres de todo. Cosas. Si hay gente española que se llama John, sí. De Juan. Pues mira, vamos a hablar ahora un poquito de cómo se divide Göbekli Tepe, ¿vale? Las diferentes zonas que se han encontrado. Esto lo vamos a hacer rápido, ¿vale? Hay como 3 estratos, 3 zonas que se han encontrado por capas, más profundo. La más profunda, que es el estrato 3, esto ha sido fijado cerca del 9000 a.C. Pero se cree que el inicio de todo esto podría ser cerca del 11.000 a.C. o incluso antes. O sea, ya no estamos hablando de 11.000 años, hace 11.000 años, sino que podría ser 13.000 años. Claro, porque, como has dicho antes, todavía no han terminado de sacarlo todo. A lo mejor por bajo todavía hay más. No, y ya no solo eso, hay arqueólogos que automáticamente lo niegan. Aunque las pruebas le estén diciendo... Que lo niegan? Sí, esto ocurre. Niegan que esto no pueda ser de hace 11.000 años. Niegan incluso que sea de hace 9.000 algunos. Menos ya, pero los hay. En las piedras no se puede hacer lo de la prueba de carbono 14. Sí. ¿Es solo para organismos o se puede tasar de cuándo fue tallada. Sí. Lo que pasa es que esto es muy engañoso, de cuándo fue tallada una piedra. No es tan exacto. Sí, porque al final como durante el tiempo cómo se erosiona, claro, tampoco sabe exactamente. Entonces es más difícil de dar con una fecha exacta también, que con la prueba del carbono 14 tampoco es que se pueda hacer exacto, pero es de lo más exacto que hay. Pero claro, hay arqueólogos, pero esto ha ocurrido durante toda la historia. Cada vez que hay un descubrimiento nuevo que lo que hace es decir que todo lo que se sabía está mal, lo que estás diciéndoles a la gente que lleva muchos años diciendo esto es lo que es, esto es la verdad, estás diciendo, llevas toda tu vida diciéndolo mal. Está mal. Estás diciéndolo mal toda tu vida está equivocada. Cuando tú te dedicas a exponer la verdad de la historia. Y ahora resulta que hemos descubierto que llevas toda tu vida dedicándote a decirla mal. A esta gente les cuesta mucho. Esto ha ocurrido, pero ya te digo, siempre. Los casos más famosos son del siglo XIX, pueden mirar desde Darwin a cualquier otro descubrimiento. Con los dinosaurios igual, aquí ha habido mucha polémica. Hasta de las últimas cosas, que si tenían plumas, que si no. Hasta que se acepta algo, desde el descubrimiento hasta que se acepta, suelen pasar muchos años, décadas. Décadas incluso. O sea, que no es algo que se vaya a aceptar rápidamente, porque esto lleva a más conflictos. Si por ejemplo, la fecha de esto de 11.000 años antes de Cristo es cierta, estamos hablando de que esto es de la época de la glaciación, ¿vale? Cuando se deshiela la glaciación, nada más deshielarse, resulta que ya éramos capaces de construir todo esto. El salto es grande. Claro, y esto apoya teorías. Genera muchas teorías. Esto apoya teorías. Lo teníamos ya de antes. Éramos así ya en la glaciación, claro, como éramos, que esto teníamos, que no. Apoya teorías que a mí me gustan, no las creo falsas. Creo que falta mucho por investigar y que eso se tiene que reforzar mucho. Pero en principio no me parece descabellado. Pero son teorías que dicen que durante la época glaciar ya había humanos con ciudades. O sea, estaríamos hablando que hace a lo mejor, en vez de 13.000 años, que es esto, ya estaríamos hablando de hace 100.000 años incluso. A lo mejor son teorías muy locas. A lo mejor esto es muy exagerado decir ahora 100.000 años. Pero claro, el mundo estaba congelado. Pero las zonas que no, que son las zonas más cálidas, se cree que ahí sí que habían civilizaciones, las primeras civilizaciones, y que llegaron a estar mucho más avanzadas que lo que estamos viendo aquí en Göbekli Tepe. Pero el por qué no se han encontrado, la teoría también dice que en el momento la glaciación termina y se deshace todo ese hielo, el nivel del mar va a subir. ¿Dónde se suele construir, sobre todo primeras civilizaciones? Cerca del agua, porque es fuente de vida. Sí, pues, exacto. Tienes comida, peces y
A no ser que sea salada, aunque sea salada, por lo menos puedo beber de vez en cuando. Y sabemos que en esa época incluso continentes enteros llegaron a estar cubiertos, se desaparecieron, se los tragó el agua. Sí. Es el continente de Lemuria, que siempre se ha dicho que era mítico por tener una ciudad también impresionante. Y ahora se sabe que Lemuria sí que existió y es uno de los motivos por el encuentras los lemures, y por eso se llama Lemuria, porque la teoría vino del que lo empezó a investigar, empezó a decir, a ver, ¿por qué hay lemures en la India y solo en Tanzania? O sea, en ningún sitio más, no en África que está más cerca, en la India que está más lejos. Dice, eso significa que alguna vez Tanzania está conectada, pero a India, pero no tiene por qué África. Y hoy en día se sabe que es que bajo el agua, inundado, es que era un trozo de continente inmenso. Claro, a ver, al final... y se le llamó Lemuria por eso, por la conexión de los lemures, ¿eh? Claro, por la... Claro, pero que digo que al principio la Tierra, lo que creo que se llamaba Pangea, era todo básicamente un mismo continente. Para que luego, pues con el tiempo, pues creo que fueron, no sé si los asteroides o, bueno, erupciones volcánicas o choque de placas tectónicas, al final el movimiento de la Tierra mismo, los continentes se siguen moviendo y formando, o sea, esto no para nunca. Eso continúa. Claro, pues esto es uno más. Entonces, toda esa Tierra, porque al final hay mucha más tierra que la que hay ahora, entonces todo eso está oculto, como el que dice, bajo el agua. O sea, es fácil que alguna civilización, o lo típico del Atlantis o la Atlántida... Esto apoya teorías apoya teorías de ciudades desaparecidas, como la Atlántida y muchas otras que hay, porque es que la Atlántida solo es una de entre muchas. Sí, de entre muchas, y algunas son que hablan de continentes desaparecidos, y ahora sabemos que sí, algunos continentes desaparecieron y en esta época, y hemos encontrado en Japón existe una isla entera hundida y tiene como una ciudad inmensa y no se puede investigar bien todavía. Tenemos cámaras de vídeo que bajan los buzos y graban, pero no se puede, claro, está bajo el mar y a una profundidad considerable. La presión. Cuesta mucho de enviar arqueólogos a trabajar en esa zona y no sabemos bien qué es lo que hay en esa isla y de qué época es. Pero vamos, estamos hablando de construcciones antiguas y muy grandes. Pues esto, cosas apoyan esas teorías de ciudades posteriores, de la época de la glaciación. Ciudades que vivirían en las zonas cálidas, que curiosamente todas estas zonas cálidas pues tienen mitos de ciudades que se inundaron. Y está el mito de, a ver, la Biblia te lo dice mismo, el diluvio universal. Pues ese mito del diluvio universal prácticamente existe en todas las culturas del mundo. En todas las culturas del mundo te dice que en un momento dado algo distinto, pero... el mundo se inunda y todo lo que había se acaba, salvo no sé qué zona. En cada zona del mundo cambia eso, quién es el que se salva y cómo se salva, pero todas coinciden en lo de la inundación. ¿Qué se cree que es eso? La glaciación y la subida del mar. Todo lo que esté cerca de la costa se inunda. Los supervivientes, pues seguramente los que más probabilidades tienen de sobrevivir, ¿quiénes son? Los que no vivan en esas zonas, en esas ciudades, los más salvajes. No estoy diciendo que sean más primitivos, estaban igual de evolucionados, pero esto no es algo nuevo. Si te vas a épocas otra vez, los romanos, ¿cómo llamaban a la gente del norte? Los bárbaros. Porque no estaban civilizados. Bárbaro solo significa gente que no está civilizada. No está civilizada, sí. Claro, no tenían esa civilización. O sea, diferentes niveles. Hoy en día, si te vas a... ¿cómo se llama? Hay una isla en Asia, no me acuerdo. Sí, hay una isla que todavía es una tribu que si tú vas, te matan. Te matan. No sé qué del norte es. Sentinel. Sentinel del norte. Me he acordado. Sentinel del norte. Está avisado y aún así hay gente que ha ido. Y las han matado. Las han matado. Las han matado. Puta, o sea, y se cree que la gente que vive en esa isla depende de los rayos para tener fuego. O sea, el nivel de tecnología que tiene esta gente se cree que dependen del rayo todavía para tener el fuego. O sea, es muy primitivo. Y están con nosotros en esta época. Sí, pues en esta época también habían esas diferencias. Más todavía, más evidentes. Pero entonces, claro, esa gente más salvaje no va a vivir en las ciudades. Que van a vivir ni siquiera cerca porque no se lo van a permitir. Gente salvaje. Porque no han desarrollado esta ciudad. Viven más lejos, pero... han visto, han compartido, habrán que sí, algunos han huido y se habrán juntado. Entonces, como que existe esa posibilidad de que esos supervivientes
tengan más fácil el concepto de idea de vamos a juntarnos, vamos a formar una ciudad porque esto ayudaba. Vamos a reconstruir. Sí. No vamos a construir algo nuevo, sino vamos a reconstruir lo que se pueda. Y que surja esto otra vez, que sería más primitivo que lo que había, pero no cuadraba con lo que se creía de cómo se podía vivir en la era de la glaciación. Pero si te vas a estas explicaciones, dices, bueno, podría ser. Claro, estas son teorías. Y teorías que Sí, no, porque al final no podemos apoyar. No hay nada contrastado que pueda decir, sí, tienes razón, son teorías. Pero es una teoría que yo sí que me gustaría hacer un especial algún día y profundizar más en ella, porque hay mucha información Hay teorías muy curiosas. de muchos sitios del mundo, donde hay cosas que no cuadran y las épocas se van a muy anteriores y ciudades, yo me acuerdo ahora de una que estaba, creo que era en Tailandia o en Indonesia, ¿no? Por esta zona, y se creía que era una montaña y cuando han escarbado dicen, no es una montaña, es un templo gigante y que ha crecido ya maleza y bosque por encima, pero lo que es una ciudad enorme. Y cuando se han puesto a mirar los años, también estamos hablando de épocas de 13.000 años y cosas así. Y están los arqueólogos y dicen, no nos cuadra. Es que, claro, o sea, estamos en un planeta que... Bueno, ahora mismo no me sé exactamente cuántos años tiene el planeta, pero estamos hablando de millones. O sea, de billones de años, de muchos años. O sea, en esa escala de años, que es muy grande, luego cuando realmente piensas que estamos hablando de un templo de hace 11.000 años, cuando realmente el planeta tiene muchos millones de años, no es tanta diferencia. O sea, ese salto no es un salto tan grande. Entonces, a los arqueólogos o a los historiadores les parece descabellado como, bueno, es que ha pasado mucho tiempo entre tanto. No, tampoco. La Tierra tiene millones de años. Esto, o sea, no... Te voy a hacer un ejemplo y a ver qué te parece, a ver si te deja también un poco. Porque yo a todo el que se lo digo le paso un poquito. Porque las percepciones de los años, cuando hablamos de estas cantidades de años, la gente no las tiene clara de cómo pasa el tiempo. A ver, entre el anquilosaurio, te estoy hablando de dinosaurios, entre el anquilosaurio y el tiranosaurio rex, hay más años de diferencia que entre el tiranosaurio rex y el humano. Los dos primeros son dinosaurios. Y hay más años de diferencia entre ellos que entre el tiranosaurio y nosotros. Y del tiranosaurio a nosotros le han pasado 65 millones de años. Sí, exacto. Exacto, es que por eso. Entonces, luego te paras a pensar y dices, si el hombre en 10.000 años ha pasado de ir con piedras a ahora tener aviones, naves espaciales, tal, o sea, esa evolución, ese salto es tremendo en muy poco tiempo, acorde a lo que realmente es toda la historia del planeta. Y hay que tener en cuenta que tenemos un evento en la humanidad que nos estancó durante 1000 años. O sea, estoy hablando de cuando la religión domina el mundo. Ah, bueno, sí. Porque mientras que la religión era importante, pero no dominaba el mundo. Pero uno de los cambios que trae la caída del Imperio Romano es que ahora todas estas urbes, estas ciudades, todo esté controlado mucho por la religión. Sí. ¿Vale? No voy a hablar ni siquiera de qué religión, por la religión. Porque esto en diferentes zonas ocurre con diferentes religiones, más o menos parecido. Aquí en Europa lo tenemos con una muy grande, que es la católica, y muy a la bestia, porque es donde había muchas civilizaciones juntas. Europa son muchas civilizaciones, ahí todas muy amontonadas, comparado con los espacios que hay en otras partes del mundo. Pues mientras que controló la Iglesia no quiere que la persona avance más de lo que ella quiere que sepa. Porque te está diciendo que no lo necesitas. Tú necesitas tener la fe y tal, y ten fe, bonico, que nos decían a nosotros en el colegio las monjas. Tú ten fe, bonico. Y para adelante. Pues, a ver, la religión, yo no estoy criticando la religión, y es más, yo creo que la religión es algo muy bueno y que aporta mucho a la humanidad y ha hecho muchas cosas buenas. Y hoy en día mucha gente... Y no es progresista en el sentido de mejorar. Pero rivaliza con la ciencia mucho. Claro, y con los avances. Todo lo que sea nuevo le suele asustar. Le suele asustar por si contradice. Ya no estoy diciendo porque contradiga, por si contradice mis creencias. Así que por si acaso, a la hoguera. Esto pasa durante muchos años. Y se sabe, esto es un hecho, o sea, se sabe que no solo nos estancamos y dejamos de avanzar tecnológicamente, sino que retrocedemos un poco. Y tenemos otro ejemplo un poco más reciente quizás,
que lo tenemos con el mundo musulmán también. El mundo musulmán, si nos vamos a época medieval, estaba mucho más avanzado que el mundo cristiano. O sea, a mí siempre me ha gustado un ejemplo en una película muy clara, que es la de Robin Hood, de Kevin Costner, que el otro día hablábamos de ella, en la que, claro, su compañero, Azim, es musulmán y saca un catalejo para ver que viene el enemigo de lejos. Y está viendo que vienen 5 o 6 caballos, lo está viendo, y le dice a Robin Hood, ten. Y el otro se queda así mirando el catalejo y dice, ¿qué quieres que haga? No sé, que mires, y mira, y cuando mira se asusta. Mira por el catalejo otra vez e intenta tocar los caballos porque los está viendo aquí al lado y cuando se quita el catalejo los está viendo que están a tomar por saco. O sea, y me hace mucha gracia como Asim se queda mirando dice, y nos llaman a nosotros bárbaros. Claro, en esa época el mundo musulmán estaba mucho más avanzado y aquí en España lo sabemos muy bien, lo tenemos muy conocido porque mientras que el resto de Europa sí que sufría más de esta época oscura, en España estuvimos durante unos años un poquito mejor y se avanzó mucho en agricultura, en medicina. La península estaba ocupada prácticamente entera por los musulmanes. Y ellos avanzaron mucho en muchos temas. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado con el mundo musulmán? Han tenido una especie de revolución en la que están reivindicando unos derechos más cerrados, más con muchas más normas y más restringivos en ciertos aspectos y han retrocedido. Su tecnología, la tecnología de estos sitios, los gobiernos la suelen controlar mucho más, intentan restringirla y han ido para atrás. Yo creo que el país más reciente donde vemos un retroceso ha sido Irán. Nos estamos metiendo en política, pero también es interesante. Y esto es hablar por hablar. En Irán, por ejemplo, era un país, estaba muy avanzado y seguía muy el ejemplo de Estados Unidos. Joder, su rey se llegó a casar con una actriz de Hollywood. O sea, y parte de ahí nace parte del problema. Gente que no lo aceptaba y tal, empezó a criticarlo, hicieron una revolución y hicieron una dictadura. Y lo que hicieron es volver para atrás. Ahora a las mujeres les quitamos ciertos derechos, el velo otra vez, la obligación de la religión estricta. O sea, se dio un pasito atrás. Pues esto ocurrió en Europa durante mucho tiempo también. Nos estancó. Cuando decimos 10.000 años de avance, estamos hablando de mucho tiempo. O sea, lo que se puede hacer en 10.000 años es increíble. Sí, es mucho. Es que es eso. Es que los historiadores dicen como, no, ¿cómo van a hacer? No tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo con 10.000 años. Madre mía. Si nosotros hemos... Más seguro y más. Nuestra historia escrita son 2.000 años. Todo lo de antes prácticamente... Y mira qué hemos hecho. No está escrito más que algunas cosas y con mucha duda. Y de ahí, de esos 2.000 años, hay 800 años en los que estamos estancados, pues tú me dirás, el poquito tiempo que es en comparación y lo mucho que hemos avanzado de esa época a ahora. Lo mucho que hemos avanzado, pues, de estar los romanos que tenían que tirar tierra al suelo para montar un acueducto, ahora tener grúas de 100 metros, ¿sabes? Que te suben un barco. Y ya no eso, tú ahora tienes hambre. ¿Y qué haces? Sales de esta habitación, te metes al lado, abres la nevera y coges comida fresca, como recién cazada. Y te la pones en tu fuego y te la cocinas. Y te la aliñas con los ingredientes que quieras. No solo... Claro. Y encendido. Y si es muy tienes que... Si es muy tarde, enciendes la luz. Si es muy tarde, coges y enciendes la luz. Claro. Y los avances son impresionantes. Cuando ves, a mí me gusta mucho ver todos esos avances, me fascina mucho lo que ha logrado la gente. Y yo no soy una persona que le guste mucho estar con gente. Tú me conoces bien, que yo soy de un círculo más bien pequeñito, no soy de este proyecto. Entonces, a mí me gusta más esta parte de la humanidad, en la de logros, en la de que está despersonalizada la humanidad, ¿no? Sí. No estoy viendo una persona en concreto, porque cuando analizo personas en concreto, a mí ya me falla mucho la humanidad. Pero cuando todo el mundo es distinto. Pero mirándola así, a mí me fascina. Mirándola así en global, me suele fascinar mucho. Y por eso hemos traído este tema, porque me he encaprichado yo. Y creo que a Josaba al final le ha gustado, le ha interesado. ¿Verdad? Sí, la verdad es que cuando me mostraste el documental que hemos visto, que por cierto ha terminado, sí, claro. cuando me lo mostraste, claro, yo no sabía que podía existir una civilización antes de, como bien he dicho antes, por ejemplo, los egipcios, pero en el sentido de esas
grandes estructuras, ¿vale? O sea, no me refiero a hacer ciudades, sino, por ejemplo, tipo, pues eso, porque en este caso realmente estaríamos como un poco hablando un poco del primer ágora, de ese primer sitio donde socialmente se junta esa gente para Me hacer gusta el cosas ejemplo. comunes. Me gusta el O ejemplo de sea, Primera Ágora. claro, o sea, al Yo que final... soy muy fan de lo griego, a mí me ha gustado el ejemplo. Exacto, Me he ha ido por gustado. ahí, también he ido por ahí. ¿Sabes cómo pillarme? Hombre. Entonces, claro, me pareció muy interesante eso, el hecho de, incluso también, o sea, bueno, el hecho de que pudiera haber civilizaciones más, bueno, también grandes antes de los egipcios, por ejemplo, ese sitio, y con respecto a el tiempo, que son 10.000 años, todavía se continúa estudiando, seguramente les lleve años, pues se podrán quizá, si, ¿sabes? Se siguen encontrando cosas, porque puede ser que por bajo siga habiendo. Si ya han encontrado 3 capas distintas, ¿quién dice que no hay una cuarta? O que hayan hecho algo más cercano, algo distinto. Entonces, es curioso Claro. descubrir cosas. Esto es muy chulo y lo he traído un poquito porque de lo que quiero hablar es de estas ciudades tan antiguas y de lo que podría haber habido rollo la Atlántida. Yo quería tirar por ahí, pero me di cuenta que era más chulo tirar primero hacer esto. Explicar lo que hasta donde sabemos realmente lo que catalogamos, vale, hasta aquí hemos llegado. Y luego hacer otro con pero podríamos haber conseguido más atrás cosas y no lo sabemos, estamos teorizando y buscando, pero hay cositas por el mundo que los arqueólogos los está desconcertando, entre una de ellas esta Göbekli Tepe, pero es que hay otras que desconciertan mucho más. O sea, esto es muy antiguo, es como muy prehistórico, pero hay otras cosas que son de épocas a lo mejor más o menos y ves cómo son y dices, esto no parece que tenga esa época, esto a mí me dices que tiene 1500 años, 2000 años y me lo creo, pero me dices que tiene 11.000 y ya, me cuesta. Entonces los arqueólogos están en algunas Claro, cositas y quiero hablar de todas esas cosas. No diciendo que sean ciertas las teorías, sino que a mí claro, me gusta esa posibilidad, esa teoría me atrae y vamos a explorarla también. Claro, o sea, al final aquí estamos para charlar, para hablar, podemos contar historias reales con datos, pero al final no somos expertos en el tema que hablemos. Por ejemplo, con lo que decíamos antes de las teorías sobre alienígenas y tal, pues se podría hablar. Se podría también hablar de las teorías conspiranoicas. Claro, claro, claro. Hay algunas que, entre comillas, con fundamento, la escuchas y dices... A ver, las hay muy divertidas. Parto de que no me la creo, pero la escuchas y dices... Lógica tiene, luego dices, no. Lógica hasta que la analizas. Lógica hasta que la analizas. Pero de primera, claro, de primera hasta la Tierra plana. Hay una que si hacemos ese tema, te hablaré de ella, que te quedas loco. Hay muchas locas. Yo te digo, de primera... Pero lógicamente tiene sentido, tú lo escuchas y dices... De primera, a ti te proponen la Tierra plana y tú dices, pues ¿por qué no? Uno dice que es redonda y el otro plana. Sí, vale. Ahora voy a pararme a analizar, voy a mirar cosas que pues no me cuadra ya tanto. Solo con un vistazo, cuando te paras a analizar, algunas ya empiezan a romperse. Claro, ya empiezan... Sí. La Tierra plana se rompe con echar un vistazo por la ventana prácticamente. A ver, pero... Es que tú te has... Ya, pero tú te has ido a algo muy evidente. Es que no quiero explayarme en esto porque me voy a explayar, que es una teoría... Es curiosa y tiene sentido. Guárdatela y preparamos un programita. Guárdatela. Ahora me callo. Claro. Vamos a seguir con Göbekli Tepe. A ver si la adivinan en el... Vamos a seguir con alguna cosita más de Göbekli Tepe, que yo creo que todavía quedan cositas interesantes. Por ejemplo, hemos dicho que la parte más antigua, el estrato 3, era de hasta podría ser del 11.000 a.C. El estrato 2 estaríamos hablando del 7.500 a.C., ¿vale? Y el primer estrato, el más moderno, es el que ya se ha creído que se abandonó a lo mejor hace unos 5.000 años, una cosa así. Y se cree que se abandonó porque deja de ser útil, que es el dato curioso que a mí me parece útil de comentar. Que se cree que esto se abandona porque en un momento dado se abandona, se entierra, o sea, esto fue tapado y enterrado, no se sabe por qué, y pasan otras cosas, pasan muchos años y aquí no se hace nada. O sea, esto quedó cubierto durante a lo mejor 3.000 años antes de Cristo, tapado y ya en desuso. Y se cree que es porque ya las primeras ciudades, las primeras urbanizaciones o primeros asentamientos, cada uno de estas tribus que visitaban esta zona ya era muy autosuficiente.
Entonces, Claro, esta zona ya común, eran capaces de cultivar con la agricultura lo suyo, lo que les poco hiciera a falta. poco va dejando de ser útil. Cada vez es más pequeña, porque a lo mejor ya no necesita ir toda la tribu. Antiguamente se movía toda la tribu porque eran nómadas. A lo mejor ahora mandamos unos cuantos, vamos a la fiesta de y lo hacen una vez anual Sí, o por algo, ejemplo. y nos vamos a la reunión, vamos a llevar estos presentes y lo que hacemos luego traeremos. Un poco eso, pero como algo temporal ya, pero más festivo, de reunión entre pueblos amigos, como aquel decir, donde Claro, comerciarían, ahí lo que decía antes, más tema religioso. nacería el Sería más. comercio de trueque seguramente, muy de trueque, pero nacería el comercio, empezaría Sí, yo a no yo ser... tengo pieles, yo tengo trigo, toma. Claro, Cambio. Por y ejemplo. harían esos intercambios, pero esto ya empieza cada vez a ser menos útil, porque cada uno ya tiene su asentamiento y seguramente ya empezarían a ver, en vez de unas épocas al año juntarse ahí, pues puedo enviar un carro si ya hemos inventado los carros. Porque Claro, ya si antes es que viene la estamos hablando de que carretera, han pasado muchos miles de años. hombre, Entonces, ya tenemos ciudades, tenemos carros, tenemos agricultura. A lo mejor lo que hago es mandar un carro a tal ciudad directamente, sí, no y que vas a... comercien. No necesitamos un punto aquí en medio, en esta colina, que no se puede fundar una ciudad porque no es tan grande, no tiene esa... Seguramente ni estaría en medio de todo, Claro. estaba a un lado, apartado. Eso Entonces, se fue sepultando. Lo que no se sabe es por qué se entierra. Si es que deciden enterrarlo por algún motivo de homenaje o a sus antepasados o ya no es útil, vamos a... El por qué se entierra del todo no se sabe. Y es algo que creo que es muy difícil de averiguar algún día el por qué sí, se enterró. claro, es que... Pero la cosa es que deja de ser funcional. Y sí que se le ha encontrado una lógica que yo le veo sentido también, que es esta que acabo de explicar, al por qué dejaría de tener uso. Simplemente pues no sabemos por qué lo enterrarían. Y vete tú a saber Claro. si no lo enterraron y lo que lo enterraron han sido a lo mejor 1000 años después que ya ni recuerdan que era eso y lo encuentran y dicen, uy, ¿qué es esto? Nos da miedo, es terrorífico, tápalo. Es que Tápalo, sí, o luego a un bárbaro, ¿sabes? O incluso otra tribu. no se sabe el por qué. No se sabe el por qué ni cuándo, ¿vale? Porque eso sí que ya es muy... unas cosas que no se puede precisar. Se sabe cuándo deja de ser funcional más o menos porque las últimas cosas que se tallaron, los últimos huesos que se encuentran, los últimos restos de cosas que se van encontrando, sí se podían tallar. Sobre todo lo que se encuentran son de animales, son restos de comida. No, no de que estén haciendo... Es curioso, no estaban fabricando armas ni cosas con los huesos todavía. O sea, solo se encuentran que han sido para restos de comida, no se han trabajado esos huesos. Cuando sabemos que más adelante sí que empezarían a trabajar mucho los huesos y desde agujas, o sea, algo tan finito como agujas, a fabricar Sí, colgantes, o cualquier flechas cosa. y mazas y muchas cosas. O sea, esto es anterior incluso a saber utilizar los huesos. Es curioso, es curioso. Sí, sí. Son curiosidades. Vale, ¿qué dimensión tiene esto? Para que os hagáis una idea. 300 por 300 metros. Es grande. 300 por 300 metros. Hemos dicho que las tribus de aquella época eran de 12 a 30 miembros. O sea, una media era de... Y llevar esas piedras, ponerlas todas. O sea, hacer un edificio de 300 por 300 moviendo esas piedras a mano. Flipa, ¿eh? Es muy grande. Es muy grande. Eso es... Yeah. Impresiona cuando... Son campos de... Son varios campos. 90, un campo de fútbol son 90, creo que son 90. No sé cuánto es un campo de fútbol. Claro, puedo mirar un momento. Si ahora con internet todo se sabe. 107 metros de largo por 70 de ancho. Pues 3 campos de fútbol por 3 de- campos. Casi nada. 3 y 4 a lo mejor. Pues muy bestia. Si no Muy lo grande. petas, 4. Muy grande. Sí, sí, sí. Y es que yo flipo de pensar de cómo moverían las piedras la gente esta que no son piedras pequeñas. No. Son piedras que a lo mejor una piedra te pesa 500 kilos o 600 y dices, Las hay, como mínimo, o sea, hay de más. O sea, me refiero, como hemos visto en las imágenes, estas grandes que tienen forma de T, eso, eso pesa toneladas. Eso pesa toneladas. claro, mover eso, o sea, mueve eso a pulso. O sea, pero si los bichos del gimnasio ahora que levantan 400 kilos ya están sufriendo, ¿sabes? Que luego caen ahí
inconscientes, ¿no? De todo el esfuerzo. A ver, Te levantas tú eso. el resto de zonas son más simples, ¿no? Son piedras más pequeñas amontonadas para hacer paredes y cosas así. Y hemos dicho, aquí no habían Sí, casas, aquí lo que habían eran simple, pero- como zonas de almacenes en las que dividirían la comida, son como compartimentos para diferentes tipos de alimentos, pero son almacenes y zonas comunes. No hay viviendas, no hay dormitorios, por así decirlo. O sea, y lo más impresionante es esto, las partes más de templo, más religiosas, donde están estas enormes Ts de piedra, unas enormes pilares que son en realidad humanoides, lo que pasa es que están tallados como pilares, Sí, pero cuadrado, pero... al fijarte ves que tienen unos relieves que serían como, ves los brazos, las piernas y al final un rostro... Hay uno que tiene hasta un cinturón y todo. Sí. Que dices, joder, un cinturón ahí, madre mía. Tienen tallas y ya te digo, y hay animales que están tallados, no solo grabados, sino que han hecho la estatua de un leopardo o han hecho de un águila o de animales que eran depredadores nuestros. O sea, a los que les teníamos Sí, miedo. O sea, al final ahí. Que serían a lo primero que le temes, normalmente es a lo primero que le rezas, no me comas. Y Sí. de rezarle no me comas, vas creando al final dioses y vas Sí. creando religión. O sea, por eso estas primeras estatuas son sobre todo de animales. Y luego ves las otras más recientes que ya empiezan a ser humanoides. Van haciendo diferentes representaciones Claro. pero Sí, lo no, más al final, antiguo... o sea, por ejemplo, con los indios se ve muy claro, al final sus espíritus animales nacen de eso, ¿no? De un animal que quiero que me proteja o un animal que quiero que no me coma, Claro. que no me mate. Que no... Tiene sentido y tú vas viendo virtudes que tenemos las personas por, yo qué sé, la fuerza y ves un oso. Dices, pues lógicamente yo la fuerza que la valoro porque me viene muy bien para algunas cosas, cuando veo al oso, eso representa la fuerza. No conozco un animal más fuerte, claro. Es que verte un oso, siendo de esta época, eso Sí, es por ejemplo. decir, esto representa la fuerza, no yo, lo que valoro. Y veo al zorro y a lo mejor digo, esto representa la astucia de la caza. Y veo a la manada de lobos y veo lo que es la familia, a lo mejor. Y voy representando en los animales que me encuentro Y ves el águila como es libertad, es el... los valores que Sí, tiene la sí. humanidad y vas poco a poco transmitiendo y se va creando esa creación de simbolismo y de misticismo, ¿no? Lo que son las religiones. Empiezan un poco por ahí porque tú idolatras ese animal que representa ese poder. Y depende de la zona, pues aquí te he dicho un oso, pero hay zonas que son tropicales, que son islas, que se han encontrado pues representaciones de tiburones. Porque tú vives en una zona del Caribe o de por ahí Claro, y eres una tribu primitiva, pues ¿qué animal fuerte te encuentras? Pues el jaguar a lo mejor, el tiburón si vives muy en una isla pequeñita, te van a cruzar mucho con él, pues idolatras ese tipo de representaciones, ¿no? Lo que encuentras en la naturaleza. Exacto. Sí. Sí, porque por ejemplo en África perfectamente, bueno, el león podría ser, pero que lo representaría más para la nobleza, pero por ejemplo yo que sé, un rinoceronte, ¿sabes? O un elefante, te representa esa fuerza, esa magnitud de decir, ¡qué bicho! Claro, y esas mismas cosas que están vivas, es muy importante que están vivas, hace que tú al final, como humano, que empiezas a formar estas ideas, digas, vale, pues si lo vivo representa ciertas cualidades, la idea de un dios, algo vivo e inteligente, es más fácil de llegar a esa conclusión. Porque realmente tú lo estás viendo todos los días. Y cuando estás extrapolando esos valores y esas cosas que no entiendes, es más fácil que conforme vayas avanzando y te vayan surgiendo más preguntas, también surjan diferentes tipos de dioses. Y lo que tendríamos en primitivo, como dios de la caza, dios de la vida, dios del sexo, seguramente, seguramente, y el de la vida a lo mejor era el mismo. Sí. Ese tipo de dioses se vayan formando a preguntas más que se haría la gente, ¿no? Y si pasas a dioses más conocidos como los griegos o los sumerios, todo esto te pasas a dios del tiempo, a dios de la cosecha, a dios de la guerra, Es dios del todo. Sí, o de la estrategia, especificando, o dios del vino, o dios de... Claro, sigues haciendo eso que te sirvió tanto en el pasado de representar en esos animales, lo sigues haciendo, pero ya no te valen los animales.
Los animales ya no te valen para representar estos conceptos tan raros. Y empiezas a coger otros elementos. Empiezas a coger el rayo, empiezas a coger el viento, empiezas a coger la naturaleza. Hacer esos dioses más complejos. Ya no es un animal que veo. Lo estoy viendo, sé cómo es, sé cómo lo que hace, cómo puede interactuar. No. Ahora he dicho que el dios es el dios de la naturaleza. Que siento, pues claro, exacto. Eso es mucho más complejo. Al final lo estás viendo, pero no lo explicas. Como que no, exacto, no lo puedes tocar. Claro, exacto, es súper efímero. Plim, plim. Hostias. Se acabó. Pero sabes que está ahí, sabes que su poder es devastador, de que como te toque, te revienta. Claro, y eso hace que se vayan enreversando todas estas creencias en los dioses y se vayan haciendo más complejos. Y a mí todo eso es que me parece fascinante. La mitología me gusta mucho porque cómo va creciendo, cómo se desarrolla, y empezar por estas cositas así tan antiguas te va dando ideas de cómo han ido pasando, sí, ¿no? Y cómo funciona todo. Y al final, eso también es entretenido sobre el hecho de que al final todas las culturas distintas, todas hacen lo mismo. Como bien decías antes, como por ejemplo con lo de las ciudades inundadas. Al final todas las culturas tienen lo mismo, dioses distintos. Hay muchas cosas que se repiten. Es lo mismo al final. El mito de la resurrección. El mito de la resurrección, o sea, más conocido Jesucristo otra vez, pero es que existe el mito de la resurrección en los egipcios, existe en los griegos, existe en la cultura que te vayas, y nace, y todas son muy parecidas. De una forma u otra. Todas muy parecidas y es de ese deseo que tiene el hombre de que ese familiar que se ha muerto, no entiendo por qué, ojalá pudiese volver, y cosas muy parecidas de enfermedades, parece que está muerto, pero ha vuelto, pues seguramente está recuperado de la enfermedad. Formas de explicar muy en todo el mundo, crean leyendas parecidas en todo el mundo. Sí. Sí, porque al final, a la hora de explicar, por mucho que lo expliques en otro idioma, estás explicando lo mismo. Entonces, claro. Porque todos tenemos lo mismo. Y por mí yo daría por terminado todo lo de Gobekli Tepe. Porque más datos de Gobekli Tepe tampoco podemos aportar. Ya es cada uno el que quiera ver y informarse, que es muy interesante. Sí, claro, a ver, al final habrá mucha información. Pero ya necesitaríamos ser arqueólogos o historiadores. Y no lo somos, así que yo tampoco me quiero meter más de lo que me toca. No. Bueno, por lo menos por mí, yo ni intención. Repetimos, lo que somos dos monos descerebrados aquí que se juntan y se tiran chillidos. Y ya no nos tiramos caca porque hemos dado ese pequeño paso adelante. Somos el eslabón perdido. Somos primitivos, pero no tanto como para lanzarnos caca. Pero, lo justo, lo justo. Exacto, pero que no nos calienten, que si no... No, menos. Bueno, no, que no nos calienten por si acaso. Hacemos así contra la pantalla, se ve ahí. No seas gráfico. No seas gráfico, Husab. Porque luego habría que limpiarlo. Husab, no seas tan gráfico, por Dios, que desagradable. Vamos a terminar muy mal esto. Imagínate mis 3 pantallas, la de... Husab, déjalo. Con todo el mundo Husab, se acabó, señores. Hasta aquí. Suscribíos, darle al like, todas esas cosas. Se acabó. No lo podemos seguir manteniendo. Cerramos. Hasta la semana que viene. Bueno. Que vaya bien.